¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a continuar con los códigos sagrados y esta vez vamos a ver el de anemia en gatos, que es F145. Acuérdense que los códigos sagrados se repiten 45 veces por 21 días seguidos, entonces por eso yo les recomiendo tener algo como esto. Estas se llaman malas y esta tiene 45 cuentas. Esta yo la hice, así es que ustedes también la pueden hacer o la pueden comprar, como sea más fácil para ustedes. Esta es la primera, así es que por eso es de un color distinto y vamos a empezar entonces, ¿vale? F145, 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 F145. Con esto ya repetimos las 45 veces del día de hoy. Ya nada más les faltan otros 20 días seguidos de repetir este código sagrado. Espero que les haya gustado el video de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Satnam. Namaste.